pequeño inconveniente con un dispositivo móvil que era el que iba a utilizar el día de hoy para poder impartir la clase, así es que lo estoy haciendo desde mi teléfono, así es que por eso es que costó un poquito darle acceso a todos. Costó bastante porque tiene que ser uno por uno. Así es que con las disculpas del caso. Entonces, para no hacer esto tan saturado, vamos a, vamos a ver la manera en la cual podemos retomar de alguna manera, y más allá que retomar, desafortunadamente creo que hemos tenido mala suerte porque la sesión pasada complicó bastante el tema, el asunto de que había un evento en las afueras del edificio y pues evidentemente el audio fue muy malo y no tuvimos para nada la buena disponibilidad de poder utilizarlo, el salón de la forma adecuada. Ahí se están conectando todavía algunos de sus compañeros, entonces para, como les digo, para no saturarles mucho la pantalla, porque estoy de un aparato móvil, estoy de mi teléfono, voy a compartirles en un momento, en unos minutitos, les voy a compartir al chat de WhatsApp la presentación del día de hoy y así la vamos viendo entre todos. O ustedes la pueden únicamente dejar el audio activo y estar viendo lo que les voy a compartir yo en un momentito. Sí, así es que en un momento se los estoy compartiendo, se los voy a compartir en un formato PDF porque yo utilizo una aplicación distinta a la que utilizan los sistemas operativos, entonces no sé si la vayan a poder abrir. Así es que en un par de minutos voy a convertir el archivo a PDF y se los voy a estar compartiendo, ¿sí? En un momento se los envío. Vamos a hacer una prueba, ustedes me confirman si lo logran ver bien. Sí, vamos a hacer una prueba. Voy a tratar de ponerlo en pantalla y si ustedes lo logran ver bien, solo me lo confirman. Sí, tienen un segundito. Me confirman si están viendo ahí la pantalla, por favor. Me lo pueden escribir en chat o me lo pueden decir por audio. Sí se escucha, sí se ve, licenciado. Sí se ve, ok. Sí, se mira. Y de igual forma me confirman en este momento si logran ver en pantalla, por favor, lo que aparece en la diapositiva. Sí se ve. Sí lo ven bien. Ok, perfecto. Bueno, solamente igual a mí como les digo, siempre es el primer día el que se nos cuesta un poco, que dificulta un poco. Lamentablemente, pues no me había pasado que no se podía dar clases bueno, conectarse a la cuenta institucional y desde el teléfono sí pude. Las reglas, ¿no? Para estar conectándonos, porque al final de cuentas yo entiendo, ¿no? Que el día de hoy pues empezamos un poquito tarde por culpa mía. Al final de cuentas tengo que reconocerlo, es culpa mía por pues, no haber podido iniciar puntual, pero esto lo resuelvo el día de hoy mismo para que no tengamos este inconveniente nuevamente. No había dado problemas, yo hice mis pruebas de que todo se veía bien y lamentablemente pues el día de hoy me sale que no me puedo conectar desde ahí. Bueno, vamos a poner algunas ciertas condiciones, ¿no? Para no estar interrumpiendo mucho la clase cuando sea el tema de conectarnos. Vamos a arrancar siempre a las 6:10, ¿oyeron? Yo entiendo que muchos de ustedes van en el tráfico, yo entiendo que muchos de ustedes van para camino para sus casas, probablemente algún tipo de conexión en el camino que se les complica un poco por el teléfono, etcétera, pues entonces vamos a definir de una vez el día de hoy que nos conectamos a las 17:50 horas para arrancar siempre con lo que es darle acceso a todos los que están ya por conectarse. Arrancamos siempre con un pequeño repaso de la sesión anterior
Y luego vamos a dar un espacio de tiempo hasta las 6:15 para que se conecte, ¿sí? ¿Por qué? Porque me tengo que estar cambiando para darles acceso. Entonces quedamos en eso, nos conectamos, empezamos la clase. Yo debería empezar a las 5:30, pero entiendo que es complicado, pero las vamos a arrancar a las 17:50 y vamos a dejar de conectar hasta las 6:15. Entiendo, el tráfico es complicado, yo lo entiendo, yo estudié en la noche, así es que no, vamos a tener ese inconveniente. Y como les digo, es para no perder el hilo central de la clase. Y como les digo, el día de hoy la idea era poder tener la sesión de clase y no perderla, porque prácticamente es como que arrancar con lo que hicimos la sesión pasada. Bueno, ahora sí, entremos en materia, ¿no? Hablábamos la sesión pasada, yo les decía a ustedes de que tenemos que dividir estadios de los que ha estado la filosofía. Y cuando me refiero a estadios es en aquellos momentos, ¿no? Aquellos momentos en los cuales la filosofía ha venido desarrollándose. Yo les pongo en pantalla ahí, por ejemplo, que tenemos a la antigua Grecia como uno de los, la fuente, ¿no? De lo que es la filosofía, porque nos tenemos que remontar a Tales de Mileto como el primero de los filósofos. Es el primer individuo a través del cual empezamos a utilizar la razón. Es el primero con el cual nosotros podemos ubicarlo en algún momento de la historia. Y específicamente lo que se buscaba en la antigua Grecia era entender y explicar el mundo por medio de la razón. Como ustedes sabrán, en esos momentos históricos de guerras, de expansiones de imperios, Roma se vuelve prácticamente el centro, ¿no? El centro de la civilización posterior a través del sometimiento de otros estados. Y hablar de filosofía en Roma era un poco complejo por varias razones. La primera de ellos es que recordemos de que ellos se imponían a través de la fuerza. Y segundo, que para ellos todo tiene una explicación práctica. Todo tiene una explicación de forma pragmática. Y cuando decimos que es de forma pragmática, es no entrando a postulados como hacían los griegos, sino que aquí ya es nosotros llevarlo a la práctica. Los griegos decían, no, yo hago este razonamiento, aunque no se compruebe, aunque no necesariamente lo voy a comprobar. Para los romanos era distinto. Por los romanos era distinto, era abismalmente diferente el punto de vista, porque si uno lo hacía a través de la razón, para los romanos lo hacían a través de la pragmática. Ya avanzando en el momento histórico, vamos a la época medieval. En esa época medieval específicamente nos vamos a ver muy influenciados por todo lo que es la religión, por un orden divino. Y cuando hablamos nosotros de la religión que influenciaba a los individuos, pues ya vamos a enfrentarnos nosotros ante situaciones más complejas porque, por ejemplo, cualquiera que se atreviera a llevar a cabo un tipo de razonamiento distinto o de llevar a la práctica algo contrario a lo que establece la religión o lo que se establece como los parámetros de la religión, podía costarle hasta la vida, ¿sí? Nos vamos a topar que en la época medieval, solo por el hecho de usted ser un libre pensador, por decirlo así, podía ser tachado de hereje, por ejemplo, y eso era una condena a muerte. Incluso les podría decir yo que en esta época medieval surgen algunas situaciones bien complejas porque si ustedes se dan cuenta, como fue una época tan extensa de la historia, nos vamos a topar que dentro de la misma religión se empiezan a enfrentar corrientes religiosas y surgen incluso nuevas formas de concebir la religión. ¿Sí? Podemos citar, por ejemplo, a Martín Lutero. Martín Lutero podríamos citarlo como uno de esos pensadores que empiezan a dar propuestas, si ustedes lo quieren ver desde un punto de vista religioso, pero recordemos que en ese momento el Estado y la Iglesia estaban entrelazados, el gobierno con la Iglesia estaban unidos prácticamente. Si el monarca quería tener el reconocimiento, pues, de la Iglesia, tenía que estar en buenos términos con el Papa, para que ustedes se hagan una idea. Y estas situaciones lo que provocan es algún tipo de diferencia de forma de llevar a cabo las prácticas religiosas. Ahora ustedes dirán, ¿por qué tocamos este tema
dentro de lo que es la filosofía. Al final de cuentas es porque empezamos a utilizar la razón. Y cuando decimos nosotros en el tema religioso con la filosofía, hay que hacer un análisis muy sencillo. Por ejemplo, decir, bueno, ¿por qué es de que no se puede tener el texto del libro, como se le conoce la Biblia? ¿Por qué no lo podemos tener en otros idiomas? Porque solamente lo podemos tener en latín, ¿sí? ¿Por qué únicamente tenemos que tener el acto religioso, el ritual religioso, únicamente tiene que ser en latín y no en el idioma que todas las personas entiendan, por ejemplo? Ahora, este tipo de situaciones vienen a desencadenar o vienen a culminar con lo que es la época moderna, porque en la época moderna que se da el renacimiento es donde verdaderamente vamos a darnos cuenta que el individuo se empieza a dar cuenta, empieza a enfrentar situaciones complejas, como por ejemplo empezar a separar la iglesia del Estado. Tenemos que separarlo, hay que separar la iglesia del Estado. Otros postulados que surgen en este momento, el famoso contrato social, por ejemplo, que es uno de los libros, una de las obras que al día de hoy siguen siendo de aplicación obligatoria para todos aquellos en los cuales estamos sometidos a un Estado de Derecho. Más allá de eso, en el Renacimiento también tenemos que tomar como punto de vista que lo que se busca es un nuevo orden en la sociedad. Y ese nuevo orden en la sociedad o dentro de la sociedad lo vamos a encontrar a través de filósofos. Pero estos filósofos tenemos que entenderlos también como individuos que estaban pues dentro de lo que es una corriente política de varios tipos, o en su caso, que puede ser también, vamos a toparnos que hay muchos de ellos que tienen puntos de vista de organización del Estado totalmente distintas a las que se conocían en ese entonces. En esta época del Renacimiento, por primera vez se dice, bueno, ¿por qué necesitamos tener un rey? ¿Cuál es la razón por la que necesitamos tener un rey? Más allá de eso, ¿para qué me sirve tener un rey? ¿Sí? A la práctica, ¿yo para qué necesito tener el poder concentrado en un individuo? Lo que necesitamos es separar el poder, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es cambiar el orden de la sociedad. Y cuando digo el orden de la sociedad, es que tenemos que entender que hay un evento muy importante en la historia de la humanidad, como lo es la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa o en tiempos de la Revolución Francesa, la sociedad estaba organizada por una estructura jerárquica, una estructura en la cual en la cúspide estaba el monarca, luego vamos a encontrar al clero o la iglesia, y luego aparece un tercer grupo que es la burguesía. ¿Sí? La burguesía que aquí vamos a encontrar concentrados a comerciantes, a personas de mucho dinero, de mucha capacidad económica, pero también vamos a encontrar a filósofos. Vamos a encontrar nosotros individuos que van a ser postulados, van a hacer una nueva propuesta dentro de la sociedad. Ahora, vean lo importante que es analizar la filosofía del derecho y la filosofía en este momento de la sociedad. ¿Por qué? Porque hasta este momento del Renacimiento concebíamos nosotros la idea de que la sociedad estaba organizada de esa forma. Ustedes me dirán, ¿será que con eso está completa la sociedad? La sociedad no estaba completa con esto. Nos hacía falta uno, nos hacía falta alguien. ¿Quién creen ustedes que nos hacía falta en ese orden de la sociedad en la época del Renacimiento? Pues al final de cuentas eran los obreros, éramos los que estábamos hasta abajo en la escala de la sociedad. Y entonces lo que se hace es una nueva propuesta social en la cual vamos a desaparecer al monarca, pero la iglesia no va a estar hasta arriba, sino que el que va a estar hasta arriba va a ser el que en ese entonces era el tercer estado social, el estado de la persona, en el que se podía encontrar la persona, y vamos a colocar a esos grandes pensadores y vamos a colocar a los comerciantes, podríamos decirlo así, personas que se dedican al comercio, van a pasar a estar hasta arriba en la escala de la sociedad. Ustedes dirán, bueno, ¿y esta aplicación a qué tiene con la filosofía? Es porque con estos postulados
que nos estábamos analizando única y exclusivamente como una nueva propuesta social, se llevan a la práctica. Y tan es así que se llevan a la práctica que nace la segunda forma de república que conocemos, que es la Revolución Francesa provoca el surgimiento de lo que es la República Francesa. Esa república que conocemos el día de hoy, donde el poder está dividido, las funciones de los organismos del Estado están separadas, el poder está limitado, ya no está concentrado, pero para que este momento histórico llegara, tuvimos que pasar por mucho tiempo, por muchos siglos, en los cuales la concepción de hacer este cambio de ideas iba a ser muy complejo. Iba a ser tan complejo que al final de cuentas se lleva a cabo una de las matanzas más grandes de la historia, porque en este caso, en plena Revolución Francesa, se veía como enemigos quienes eran partes de la monarquía, y no solamente a ellos, también a quienes eran parte de la iglesia. Se hicieron una cantidad de juicios express y las condenas eran de la guillotina, que hubo un punto en el cual ya era demasiado. Fue demasiada la gente que murió en ese entonces. ¿A qué les quiero llegar yo con esto o a qué punto quiero aterrizar yo con esto? Que tiene que pasar esto para llegar a una edad contemporánea, donde si bien es cierto, ya se habían hecho propuestas, pero estas propuestas venían a ser hacia el fondo, venían a ser hasta la esencia. Ahora vamos a empezar a analizar las situaciones desde puntos de vista históricos, psicológicos y sociológicos, para poder establecer si algo es válido o no. ¿Por qué hacemos esta reflexión? Es muy sencillo. Imaginémonos nosotros, en ese momento de la Revolución Francesa, que a usted lo consideraran enemigo del Estado. Si a usted lo declaraban como alguien contrario a las ideas que se estaban promoviendo en ese entonces, a usted lo iban a matar. Estaba condenado prácticamente a muerte. De hecho, les digo, los grandes pensadores, promotores en esta época renacentista, un poquito posterior al Renacimiento, podríamos decir, ellos mismos provocaron tanta muerte que a ellos mismos los terminan matando. Entonces aquí para eso es que a nosotros nos sirve la filosofía modernamente. Es para ver si históricamente esos análisis que vamos a hacer los vamos a basar primero en los hechos. ¿Qué es lo que ha venido pasando? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? ¿A través de qué es que nosotros conseguimos llegar a este momento? ¿Qué factores influyeron? ¿Cómo está la razón del individuo influenciada por ideas? Eh, yo sé que es complicado muchas veces poder hacer este tipo de análisis, pero para eso es que modernamente utilizamos la filosofía. Y cuando digo que es un poco difícil hacer este tipo de análisis, segundito que alguien me está llamando, ustedes es lo que cuesta un poco con esto, pero un segundito.
Sí se escucha. Sí, Sí, licenciado. Fuerte y claro, licenciado. Uy. A ustedes qué pena, es que miren que es una llamada que le entra a uno ahorita es como, me va a dar problema con esto, pero esperemos que no me llame nadie más. ¿Sí? Todo lo vamos a proyectar en pantalla, disculpen. Bueno, muy bien, lo tomamos. Como estábamos comentándoles, les estaba diciendo hace un momento, el objeto o la razón por la cual nosotros vamos a necesitar la filosofía aplicada al derecho, la tenemos que encontrar en algunos elementos bien puntuales para poder definirla. Siempre que nosotros hablamos de la filosofía del derecho, nos estamos refiriendo a, tenemos que partir de que es una rama de la filosofía que estudia los fundamentos del derecho como orden normativo. Ahora, ¿cuáles son esos puntos o cuáles son esas situaciones a través de las cuales yo lo voy a estudiar? ¿O cómo es que yo voy a estudiar los fundamentos del derecho? ¿Sí? Como orden normativo. Ese orden normativo que lo que está buscando es dirigir, establecer cómo debe ser la conducta del individuo. Lo primero es la naturaleza jurídica. Lo segundo es el origen, la función. Estamos hablando también de los valores éticos y morales que vamos a encontrar en una norma jurídica, en un orden normativo. La política y cuál es la justificación de la misma. Y esta última parte es la que nosotros nos damos cuenta que tiene mucho sentido con lo que hace la filosofía moderna, ¿sí? Para establecer si algo es válido o no es válido. Yo les decía a ustedes en la sesión pasada, por ejemplo, cuando hablamos de que vamos a estudiar esos fundamentos del derecho como orden normativo, inicialmente dentro de lo que es la naturaleza jurídica. Lo primero que tenemos que ubicar como naturaleza jurídica de un orden normativo es dentro de qué ramas jurídicas, dentro de qué ramas del derecho, dentro de cuáles vamos a ubicar nosotros a un ordenamiento jurídico. Ramas o familias jurídicas, yo les comentaba en la sesión pasada también que vamos a encontrar varias. Una de ellas, la familia germánica, romano-germánica del derecho, perdón. Esta familia romano-germánica del derecho que tiene fundamentos y raíces cristiano-judaicas también. No podemos abandonar la idea de que este derecho romano-germánico que nosotros es el que aplicamos en el ordenamiento jurídico guatemalteco, porque prácticamente somos una derivación del derecho español, y en ese derecho español evidentemente vamos a encontrar figuras e instituciones del derecho romano. Sí, instituciones muy básicas como el matrimonio, el divorcio, la adopción, nos topamos que son figuras jurídicas que nacen en el derecho romano. Pero también nos vamos a topar que, por ejemplo, algún tipo de norma muy puntual dentro de lo que es el ordenamiento jurídico de la defensa del orden constitucional, existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico ideas del derecho germánico. Y en ese derecho germánico surgen varias figuras, como lo que son, por ejemplo, el establecimiento de un tribunal constitucional, por ejemplo. Ellos son donde surgen estas ideas. Tiene que haber un tribunal constitucional que sea el que defiende el orden constitucional para someter a todos aquellos individuos que estén ejerciendo el poder a lo que la ley establece.
Pero también nos topamos que hay otros tipos de ordenamientos jurídicos, como vamos a encontrar la familia anglosajona, por ejemplo, el derecho, que es un derecho totalmente distinto. Es un derecho que no necesariamente debe estar todo necesariamente regulado, no tiene que estar todo necesariamente descrito en una norma jurídica, sino que, por ejemplo, lo vamos a encontrar en el sistema de precedentes. ¿Sí? Los yo les decía, en el sistema anglosajón, en el derecho anglosajón, nos vamos a topar que la primera constitución, a lo que se le puede considerar constitución política de la historia, que es la Carta Magna de 1215, es una norma no escrita. Es una norma que no está escrita como tal, sino que son todas, se considera constitución a todas y cada aquella de las prácticas sociales que son aceptadas como válidas. Eso es la constitución de ellos. A partir de ahí, a partir de lo que esté ahí, esas prácticas sociales que son válidamente aceptadas. Y ustedes dirán, ¿y quién se encarga de establecer que esto sea o que no sea aceptado? Está la Cámara de los Lores, es la encargada de decir o establecer bajo los planteamientos que hemos visto de la filosofía del derecho, por ejemplo, cuál es la naturaleza jurídica de una figura jurídica, cuál es el origen de esta figura jurídica, qué función tiene, por ejemplo, si refleja los valores o no, si políticamente esta norma sigue siendo válidamente aceptada su aplicación y la justificación de aplicarla o no aplicarla. Por supuesto que esto conlleva varios factores, como por ejemplo, el primero de ellos es que una constitución debe adaptarse a las realidades sociales actuales. No puede adaptarse o quedarse en un texto pasado. No, lo que tiene que hacer es ir evolucionando. Pero también les decía yo que existen otras ramas, otras escuelas jurídicas del derecho, que en este caso pues no las vamos a examinar en este momento, sino más adelante, porque vamos a ver cada uno de estos temas uno por uno. Pero por ejemplo, también nos vamos a topar que el origen de una figura jurídica que la estábamos viendo como ejemplo, ¿no? En la sesión pasada, y lamentablemente creo que tal vez no la pudieron escuchar bien todos, pero por ejemplo vamos a ver una figura jurídica dentro del orden de la defensa del orden constitucional, pues lo es el amparo, ¿sí? Ya sabemos nosotros que la naturaleza jurídica del amparo, así como ustedes lo vieron en derecho procesal constitucional, que el amparo puede ser un juicio, puede ser un proceso, puede ser una acción, ¿sí? O puede ser un recurso en su naturaleza jurídica de estudio. Un recurso definitivamente no es, ¿verdad? Eso creo que estamos claros que definitivamente un amparo no puede ser un recurso porque los recursos tienen un efecto inevitable de alzada, que significa que se considera una instancia más. Y en este caso, pues el amparo no es una tercera instancia dentro de ningún proceso, sino que el amparo únicamente va a ser alguien, es una figura que va a utilizar a alguien para poder verificar si efectivamente no se violentó el orden constitucional en un acto de la administración pública o del Estado. Ya tenemos claro que que puede ser también un proceso, que es una de las tesis más aceptadas procesalmente. ¿Por qué? Porque está conformado por una serie de instituciones. Cuando digo instituciones netamente procesales, o por ejemplo lo es